Sí, ahora estamos calentando para correr. Como ellos, 3.200 personas de todas las edades no han querido perderse la Volta a peu de Quart de Poblet. Una cifra que bate todos los récords. Es tradicional y hemos tenido un poder de convocatoria muy importante. Han sido más de 1.200 deportistas. Las nuevas tecnologías han tenido parte de culpa. A través de internet ya se habían apuntado 1.200 personas. Hemos guardado otras inscripciones más aquí para los que han ido llegando, pero al final resulta que el cronómetro no abarca para poder para tomar tiempo a tantos deportistas, pero bueno, que van a poder participar todo lo que llegue. Pues este año hemos tenido de preinscripciones en la categoría absoluta casi 1.200 y en el resto de categorías de pequeñitos unas 300, 400 como todos los años. Este año hemos batido el récord por mucho, con diferencia. 8.000 metros a recorrer en los que demostrar el estado de forma. Aunque quedar entre los primeros es complicado, Si ganamos mejor. para todos lo importante es participar. He corrido 400 metros y no es mucho y he quedado la cuarta o la quinta. De hecho, es lo que más ilusiona a los emocionados espectadores. Han participado 2 nens. I després tinc un xerre que participa també, perquè bueno, en esta no corre perquè estan en l'organització, però bueno, també van a córrer per ell. Bueno, els xics ja van seguir del mig. Bueno, porque van a correr dos niños. Primero el nano, que tiene 9 años, y después la niña, que tiene 11. Aquí, todo el verano corriendo carreras. Y si miles son los metros y los participantes, otros tantos litros de agua serán necesarios para recuperarse de este gran esfuerzo colectivo. Sí, pues tenemos más de 1.200 botellas porque contamos mínimo con 1.200 corredores. 24 años de Volta a peu y 5 de carrera en silla de ruedas. La carrera popular se adapta a todos. Pues esta categoría se realiza principalmente para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, los derechos que como persona le corresponden. 650 metros a recorrer que premian el esfuerzo realizado. Y es que todos han sudado la camiseta en Quart de Poblet.